esta noticia. En la guerra contra México, los ganadores fueron los empresarios al amparo de García Luna, Penilei y Ramírez, en la llamada guerra contra el narcotráfico, con la cual el presidente Felipe Calderón se propuso generar condiciones de seguridad en el país con resultados desastrosos. Sí hubo ganadores, empresarios a cuya cuenta fueron a parar buena parte de los recursos públicos, plantea la periodista Penilei Ramírez. En entrevista, autora del libro Los Millonarios de la Guerra, el expediente inédito de García Luna y sus socios, editado por Grijalbo, expone que, siguiendo la ruta del dinero, documentó que unos 8,000 millones de pesos llegaron a una red de más de 83 compañías dispersas en el mundo de empresarios que adquirieron yates, relojes, autos de lujo, más de 30 propiedades en Miami y negocios en Panamá. Lo que no me explico, si tiene todo un aparato tan grande, la Fiscalía, la Secretaría de Hacienda, junto con la UIF, ¿cómo es posible que sean mejores sabuesos los periodistas que el aparato gubernamental? Eso es lo que no me explico, cómo las investigaciones que hacen, miren, ¿que no pueden hacerlo ellos? ¿O están atados de mano acaso? Los millonarios de la guerra, ahí está el libro. ¿Qué es lo que explica que el presidente Felipe Calderón hiciera secretario de Seguridad a Genaro García Luna? Fuentes cercanas a Calderón que entrevisté dicen que no tenía muchos contrincantes. Sé que fue recomendado por algunos empresarios de muy alto nivel y también por activistas. Estas recomendaciones hicieron que Calderón dejara de lado las advertencias sobre García Luna, y es algo que revela el libro, que había no solo advertencias de manera informal, sino informes confidenciales tanto de la PGR, ahora Fiscalía, como del Ejército, que había un círculo de corrupción alrededor de él. ¿Qué explica que el presidente Calderón pusiera en marcha la guerra contra el narcotráfico? Lo que más se ha trabajado desde la academia y desde la prensa es encontrar la respuesta a esa pregunta en la legitimación política que estaría buscando después de la forma tan cuestionada como llegó al poder. Lo que plantea mi libro es que también había una estrategia de negocio detrás de la guerra contra el narcotráfico. No era simplemente el hecho de legitimarse políticamente, sino de hacer dinero y hacer negocios. Ahí está. No era simplemente el hecho de legitimarse políticamente, ahí está. Hacer negocios y establecer redes internacionales de dinero, de compra de propiedades, y todo eso es lo que el libro revela. Lo que pasó es que el dinero que se supone era para pacificar al país terminaba en manos de unos cuantos políticos y empresarios que se dieron una vida de multimillonarios a costa de la pacificación de México. Entonces, esta guerra hubo ganadores. Exacto. Lo que hace el libro es buscar y encontrar dónde se llegó el dinero, en dónde estaba. Era una red de más de 83 compañías dispersas en el mundo y una red de más de 30 propiedades multimillonarias con las cuales pude rastrear unos 8,000 millones de pesos que terminaron en yate, penthouse, negocios en Panamá. Bueno, el libro traza tanta la ruta de dónde sacaron el dinero, dónde termina y dónde debió haber terminado. El presupuesto de la Secretaría de Salud Seguridad pasó de 9,000 millones en 2006 a 40,000 millones en 2012. Lo que hace, bueno, pues aquí le dejamos, viene repitiendo lo mismo. ¿Quieren que lo compre? Pues esta noticia, miren, Olga Warner
cuestiona a Margarita Zavala: ¿hiciste nada por la dignidad de las mujeres? La periodista cuestionó al ex candidato presidencial sobre qué había hecho, por ejemplo, por la defensa de las mujeres, de los niños de la guardería ABC. Y ahí está. Recuerde que Olga Warnad es la que escribe el libro de Felipe el Oscuro. Por ahí en mi video de canal de YouTube Nelter de la Cruz, por ahí pueden escuchar el audiolibro de Olga Warnad. La periodista argentina Olga Warnad cuestionó a la ex candidata a la presidencia Margarita Zavala sobre lo que había hecho por los derechos y la dignidad de las mujeres. Warnad refirió que Zavala nunca hizo nada. Por medio de su cuenta de Twitter, la autora de Felipe el Oscuro lanzó una serie de preguntas a la esposa del expresidente Fecal relacionadas con casos como el de las madres de los niños que fallecieron durante el incendio de la guardería ABC. No, Margarita Zavala, nunca hiciste nada por los derechos y la dignidad de las mujeres mexicanas. Esto sí me indigna. Olga Warnad. No, Margarita Zavala, nunca hiciste nada por los derechos. ¿Qué hiciste por las madres de los niños quemados en la guardería ABC? ¿Qué hiciste por las madres cuyas hijas asesinaron? ¿Qué hiciste por las mujeres víctimas de la guerra? Y Margarita Zavala contesta: te equivocas. No. De Carlos Loret. Al ponerme en la misma lista de quienes han sido acusados de violadores y narcotraficantes, tengo una vida entera acreditada en la lucha por la democracia y los derechos de las mujeres. Esa columna, en lugar de hablar mal de mí, habla mal de ti. Entonces esto fue lo que le contestó Olga Warnad, porque le escribió a su ex Doberman. Pues ahí está. Pues es eso. Lidia Cacho va por 20 años de cárcel contra Mario Marín. Recuerda traición de Sánchez Cordero. Con Mario Marín finalmente detenida, la periodista Lidia Cacho buscará ahora que la condena contra el exmandatario poblano no sea menor de 20 años de cárcel. Eso sí que va a estar difícil. Aquí se protege a los corruptos, los pederastas. Así se lo confesó este jueves a Carmen Aristegui en una larga entrevista en la que también recordó cómo la ministra en retiro y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la traicionó en 2007, cuando en la Suprema Corte votó por no sancionar a Mario Marín, al determinar que no había evidencia suficiente que demostrara que las autoridades estatales, incluido el gobernador, violaron los derechos humanos de la periodista que denunció redes de pedofilia y prostitución. ¿Qué te viene en la cabeza cuando dices que pasó mi gober precioso? Es la parte de las conversaciones a las que tuvimos acceso y pudimos compartir con el público hace 15 años y que detonaron una historia que te ha tocado vivir en todo este tiempo con la detención de Mario Marín. ¿Qué te dice todo esto? ¿Cómo estás viviendo el momento? ¿Qué representa? Ya está en prisión también Sukar Kuri. Kamel Nasif está huyendo, sus cuentas congeladas. Ayer para mí era
casi de la madrugada cuando me llamó el fiscal Alejandro Hertz para decirme que estaba haciendo la detención en ese momento, que acababan de tirar la puerta en la casa donde se ocultaba Mario Marín en una zona muy aislada de Acapulco y que estaba verdaderamente escondido en condiciones precarias. Solo sonreí. Me pareció que ya era momento. Llevábamos poco más de 14 años dando esta batalla. Es su trabajo, les toca hacerlo. Les toca a las autoridades. Algunas lo han hecho y muy tranquila. Sigue la batalla, esto no me pone en menos peligro. Al contrario, están más enojados que nunca. Tienen a sus sicarios ahí fuera. Sigue libre también Adolfo Caran Beltrán, que tiene hombres armados a su servicio. Tenemos que tener cautela, cuidado. Ahora estamos enviando un equipo de protección y seguridad para nuestros abogados en Cancún. A nuestra abogada y bueno, como esto todo México, y a seguirle dando para demostrar y tener en la cárcel por lo menos 20 años al primer gobernador vinculado con casos de trata de personas y tortura de periodistas. Es muy importante sentar precedentes y presionar a la autoridad para que no lo libere, como ha ocurrido en otras detenciones escandalosas en México. Tenemos evidencia que sobre Mario Marín no solo protegió una red de tratantes, en esa protección hubo consumo de pornografía infantil y él mismo tenía un caso de una niña menor de edad en la que estuvo vinculado sexualmente y hay videos. Recordó también que después de la publicación de su libro le dijeron que no iban a detener los responsables. Un comentario muy insistente era que el gobernador jamás lo van a tocar. Mario Marín es intocable. Pero ahora si le preguntan, a pesar de la tortura que sufrió, lo volvería a publicar porque era necesario que México hablara de pornografía infantil y la trata de personas. A Lidia Cacho no se le olvida aquel episodio con la ministra en retiro Sánchez Cordero, cuando la Corte analizó su caso. Cada vez que veo a Olga Sánchez Cordero, que fue la ministra que nos traicionó, no solamente a mí, en no reconocer que fui torturada como ahora ha tenido que reconocer esta mañana en su conferencia matutina, ella fue parte de una complicidad desde la Suprema Corte que impidió que casos similares fueran llevados ante la justicia y se convirtiera en precedente jurídico para México. Yo creo que ella es la responsable de haber detenido la justicia durante 15 años para miles y miles de víctimas en México y que tiene una deuda con el país, una deuda moral y jurídica. Pues mi pregunta sería, si tiene mucha moral la señora Olga Sánchez, lo que debe de hacer es renunciar. Si tiene un poco de dignidad. Gracias al voto en contra de Sánchez Cordero, dijo, el llamado Gober Precioso no fue sancionado ni procesado por haber estado implicado en la tortura y detención de la periodista. A la secretaria de Gobernación le correspondería la vigilancia de este tipo de delincuencia organizada que esclaviza a niñas y niños en todo el país y a jóvenes, por supuesto, y que también los explota para la esclavitud, el narcocultivo, y que sea ella quien nos traicionó en la Suprema Corte. Es decir, yo no confío en ella y me preocupa que no sea un tema en la agenda del gobierno mexicano actual. Pues sí, la verdad sí. Sobre la sentencia en contra de Jan Zucker Curi de 112 años de prisión por delito de corrupción de menores y pornografía infantil, la periodista refirió que es el caso más emblemático de América Latina
de trata de niñas para la explotación sexual comercial, aunque sea muy lento pero funciona. El haber documentado su operación. Ahora Marín está en la misma cárcel que Zucker Curi en Cancún. Tú has colocado a Mario Marín como la persona que encabezó la red de protección política que pretendía silenciar la operación político empresarial de explotación sexual comercial de niñas de entre 4 y 13 años, más documentado de la historia mexicana. Quien reside fuera del país desde que se reactivaron las amenazas en su contra. Dice, es un tema que no podemos dejar, tenemos que seguirlo hasta que se detengan a todos, que sepan que no pueden operar con impunidad. Y este ejemplo de tener a un exgobernador en la misma prisión municipal que un tratante de niñas y niños, me parece que es importante, es una buena lección para los criminales que sepan que no se saldrán con la suya y que vamos a seguir en busca de justicia, no de venganza, y también de protección de las víctimas, que las víctimas se sientan reivindicadas. Entramos en una nueva etapa en la que otra vez vamos a tener que estar encima de la justicia para que no terminen ganando ellos, comprando a la gente, amenazándola, acallándolo. A los testigos ya no los pueden callar. Los testigos, la testigo principal en este caso soy yo. La víctima directa de la tortura soy yo. ¿Quién es la de toda la evidencia que la ley necesitaba y reconoce? No tienen manera de decir que no. Hay pruebas. La también activista recordó que el trabajo de José Luis Santiago Vasconcelos en Naciedo, hoy Seido, quien le reconoció su valentía y logró que Zucker Curi fuera extraditado a México, por lo que le dijo que le tocaba la tarea de que los políticos no logren liberarlo, y puso de ejemplo que Miguel Ángel Yunes Linares ordenó desaparecer expedientes. Expuso que hay casos en todo el mundo de explotación de menores en la que participan empresarios y narcoestados. Pues ahí está este escrito de proceso de lo que dijo Lidia Cacho. Pues ahí le dejamos. Por ahí denos un like si les gustó, pónganle el dedo hacia abajo o denle la campanita, se lo agradecería para llegar a más personas. Cuídense mucho, sí, en la pandemia.